Buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de hidratos de carbono y con la segunda parte del tema de monosacáridos. Bueno, acá podemos recordar la estructura de un monosacárido típico, específicamente una aldohexosa, y también habíamos visto que estas estructuras abiertas que nosotros dibujamos se encuentran en equilibrio con formas más estables, que son las formas cíclicas, en las cuales al producirse la ciclación se genera un nuevo centro quiral. A este oxidrilo se lo llamaba oxidrilo anomérico, y este oxidrilo, que podía estar hacia arriba de un supuesto plano según la fórmula de proyección de Howard o hacia abajo, generaba dos, específicamente monosacáridos anoméricos, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es fundamentalmente reacciones de los monosacáridos. Una reacción muy característica que sirve para identificarlos consiste directamente en calentar los monosacáridos en un medio ácido muy fuerte, y como ustedes pueden ver, en la molécula hay muchos grupos oxidrilos y muchos protones. Al calentarlo en medio ácido fuerte se produce una deshidratación, una pérdida de agua, ¿sí? Particularmente en los monosacáridos, la pérdida de 3 moléculas de agua, con formación de un heterociclo, que ya lo vamos a ver más adelante. Se llama heterociclo porque en el ciclo tiene un heteroátomo, específicamente acá tenemos oxígeno, que se conoce con el nombre de, cuando está sin sustituir, furfural. Específicamente, este es un hidroximetil furfural. Este compuesto, en medio ácido fuerte, ¿sí? Si uno le agrega fenoles, no vamos a ver la estructura porque la estructura es muy compleja, forma compuestos de color violáceo muy oscuros. Y eso es una manera de identificar este tipo de estructuras moleculares. También vimos que en solución acuosa existen en equilibrio, ¿sí?, dos anómeros, que son los más estables, alfa y beta, oxidrilo hacia abajo, oxidrilo hacia arriba, en equilibrio con una pequeña porción, muy pequeña, que es la forma más inestable, pero existe, que es la cadena abierta, donde se encuentra el grupo aldehído potencial. Acá tenemos un aldehído y acá lo tenemos como hemiacetal. Por lo tanto, a pesar de que la concentración del aldehído es muy baja, ustedes vieron que cuando algo se consume en una reacción en equilibrio, el equilibrio evoluciona hacia él. Por lo tanto, por más que haya muy poquito, si reacciona, se vuelve a generar. Entonces, todos los monosacáridos se caracterizan por tener las reacciones típicas de los aldehídos o de las cetonas. Si se trata de una aldoxosa, una cetoexosa, en este caso tenemos la función aldehído. Entonces, todas las reacciones características del grupo carbonilo se van a producir sobre los monosacáridos. Y ahí hay que repasar un poquito el capítulo de compuestos carbonílicos. Formación de oximas y osazonas, con compuestos nitrogenados. Poseen un fenómeno que lo vamos a ver en detalle, que se conoce como tautomería. El grupo carbonilo se puede oxidar, el aldehído a ácidos carboxílicos, se puede reducir a alcoholes, ¿m? Y puede formar lo que se llaman glicósidos, que esto es muy importante y lo vamos a ver a continuación. Acá podemos ver las reacciones típicas de los compuestos carbonílicos con compuestos nitrogenados, que lo vieron en el capítulo de grupos carbonilos, y consiste en hacer reaccionar un compuesto carbonilo con hidroxilamina, un derivado nitrogenado, y se produce una adición nucleofílica al carbono carbonílico, un mecanismo típico de estos compuestos, en este caso asistido por un protón en medio ácido, y se produce luego de la adición una pérdida de molécula de agua generando una oxima. Quiere decir que esta reacción va a ser idéntica en monosacáridos. Es decir, si acá tenemos la glucosa, cuando le agregamos hidroxilamina, se va a formar la
oxima de la glucosa. Lo mismo va a ocurrir si en lugar de utilizar hidroxilamina, utilizamos una fenilhidracina. Los compuestos carbonílicos con fenilhidracina, hay que repasar el capítulo de carbonilos, formaban fenilhidrazona. Otra vez, por medio de un mecanismo de adición nucleofílica seguido de eliminación de la molécula de agua. En el caso de los monosacáridos, que no son aldehídos simples, sino que son polihidroxialdehídos, se produce una reacción característica. Una reacción característica un tanto más compleja, en el cual una molécula de monosacárido, para el caso de la glucosa, reacciona con 3 moléculas de fenilhidracina. ¿De qué forma? Bueno, en el primer paso de reacción, la fenilhidracina se adiciona al compuesto carbonílico igual que en aldehídos y cetonas. En el segundo paso, se produce una reacción adicional. La fenilhidracina tiene la capacidad de ser un agente oxidante. Entonces, nosotros acá tenemos muchos grupos oxidrilos, pero el que más fácil se oxida es el oxidrilo vecino a esta función. Por lo tanto, por acción de la hidracina, de la fenilhidracina, el oxidrilo se oxida a acetona. Entonces, un primer paso, formación de la osazola. Segundo paso, la fenilhidracina oxida al grupo oxidrilo. ¿Y a qué lo oxida? A grupo carbonilo. Por lo tanto, si lo oxida a grupo carbonilo, ahora una tercera molécula de fenilhidracina puede venir y atacar al grupo carbonilo, generándose la osazona de la glucosa, que se caracteriza por tener incorporada en su estructura 2 subestructuras de fenilhidracina. Continuemos. Otra reacción característica que se presenta en medio alcalino, típica de compuestos carbonílicos, es la reacción de tautomería cetoenólica. ¿Se acuerdan que es un tipo de isomería plana? Nosotros acá tenemos un grupo carbonilo, tenemos hidrógenos de naturaleza ácida, ¿sí? Los hidrógenos alfa al grupo carbonilo eran hidrógenos ácidos, por lo tanto este hidrógeno puede migrar hacia el oxígeno, transformando un compuesto carbonílico, en este caso un aldehído, transformándolo en enol. ¿Por qué se llama enol? Porque tiene una función alcohol y una función y un doble enlace. Es decir, ol de alcohol, en de doble enlace. Este tipo de tautomería se presenta en monosacáridos, como podemos ver aquí. Nosotros tenemos acá el grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno, como vimos, podía migrar hacia el oxígeno, generando un doble enlace, ¿sí? Y un grupo oxidrilo, que es lo que estamos viendo acá. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, acá se puede producir, digamos, otro reordenamiento, ¿sí? Volver a generarse el grupo carbonilo, otra tautomería, y el doble enlace transformarse otra vez en enlace simple, generando esta estructura. ¿Qué diferencia hay entre esta estructura y entre esta estructura? Simplemente la configuración del carbono 1. A partir de glucosa, si ustedes miran bien la estructura, el oxidrilo está igual, este oxidrilo está igual, este oxidrilo está igual. Por medio de estas dos tautomerías, lo que hemos hecho fue transformar un grupo oxidrilo de esta posición, de esta configuración, a la configuración opuesta. Es decir, que por tautomería transformamos la D-glucosa en D-manosa, que es un monosacárido epímero de la glucosa. Pero también, ¿qué puede ocurrir? También puede ocurrir otro equilibrio en medio alcalino. Puede ocurrir que el grupo carbonilo que se vuelva a formar no esté de este lado,
sino que esté de este lado, porque justo en esta molécula, a diferencia de una aldehído simple, tenemos dos grupos oxidrilos. Es decir, que si el carbonilo se forma aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos una cetosa, porque tenemos una cetona, ya no tenemos más un aldehído. Es una cetohexosa. ¿Qué diferencia hay entre esta estructura y esta estructura? Esta es una aldohexosa, esta es una cetohexosa. Hemos transformado la D-glucosa en otra molécula que se llama D-fructosa. Es decir, que la glucosa en medio alcalino se encuentra en equilibrio con todas estas especies. Glucosa, manosa, que es epímera, y D-fructosa. Sigamos con las reacciones de caracterización, ¿sí? de estos compuestos, ¿sí? Tanto en medio ácido como en medio alcalino. Los aldehídos, ¿a qué se podían oxidar? Se podían oxidar a ácidos carboxílicos. Existen dos reactivos que van a ver en la práctica, que permiten identificar justamente al grupo aldehído a través del producto que dan, que después lo vamos a ver más adelante en un esquema, en el cual la plata más se transforma en plata cero, y el grupo aldehído se transforma en ácido carboxílico, que como estamos en medio alcalino, está como carboxilato. La glucosa se transforma en ion gluconato. Otra cosa interesante es que la oxidación, por ejemplo, con un oxidante fuerte en medio ácido, el ácido nítrico, dan lo que se llaman ácidos aldónicos, es decir, oxidamos el aldehído a ácido carboxílico y oxidamos el alcohol primario a aldehído, y el aldehído se oxida a ácido. Los ácidos aldáricos, ¿sí?, se caracterizan, ¿sí?, específicamente como viene de la glucosa, se llama ácido glucárico, por ser un ácido dicarboxílico. Tenemos el ácido carboxílico acá y el ácido carboxílico acá. Si utilizamos un oxidante más débil, por ejemplo el bromo en agua, se produce la oxidación de aldehído y nada más. El resto de la molécula permanece intacto. Y ahí obtendríamos lo que se llama un ácido aldónico, ¿sí?, que si viene de la glucosa se llama glucónico. Aldónico, monocarboxílico. Aldárico, dicarboxílico. Siempre hay que tener presente a este tipo de azúcares que dan positiva con reactivo de Tollens o con reactivo de Fehling, que lo van a ver en la práctica con mucho más detenimiento, se los conoce como azúcares reductores, porque oxidan a la plata más a plata cero y al cobre más 2 a cobre más 1. ¿Sí? No hay que perder de vista que la forma abierta de la glucosa se halla siempre en equilibrio con la forma cerrada, con la forma cíclica. ¿Sí? En este caso, yo estoy representando uno de los anómeros, con el oxidrilo hacia arriba, pero es importante tener en cuenta que el oxidrilo anomérico, ¿sí?, se encuentra libre, no se encuentra asociado, ahora vamos a ver cuando esté asociado a otra estructura, ¿sí? Por lo tanto, esta función es un hemiacetal, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que siempre que el carbono 1 en la estructura cíclica se encuentra libre, no asociado con otra cosa, el azúcar será reductor. ¿Por qué? Porque la forma cíclica se encuentra en equilibrio con la estructura de cadena abierta. Bueno, una cosa interesante también es que, como vimos tautomería, y vimos que la glucosa se podía transformar en, que la fructosa, que es una cetohexosa,
Se podía transformar en glucosa, uno podría decir, bueno, acá no tenemos un aldehído para que reaccione con reactivo de Tollens y con reactivo de Fehlings, ¿sí? De hecho, cuando nosotros a la fructosa la hacemos reaccionar con bromo, que es un oxidante muy débil, como no tenemos acá aldehído, no hay reacción. Pero ¿qué ocurre con la fructosa? Vimos más adelante, al principio, que la fructosa se halla en equilibrio con la glucosa. O sea, una cetoexosa en equilibrio con una aldoexosa. Entonces, cuando la cetosa la hacemos reaccionar con Tollens y con Fehling, como está en equilibrio con la glucosa, da la reacción positiva, ¿sí?, de estos reactivos. Es algo que hay que tener muy en cuenta. A pesar de no ser una aldoexosa, da reacción positiva con Fehling y con Tollens. Acá podemos repasarlo un poco. La glucosa con Tollens se oxida, con Fehlings se oxida. La cetosa se transforma en glucosa y luego da positiva la reacción, ¿sí? Fíjense que la estructura final es la misma en ambos casos. ¿Por qué? Porque esta, antes de oxidarse, este carbonilo no se puede oxidar, debe transformarse en glucosa. También los monosacáridos pueden reducirse. ¿Y qué se puede reducir? El grupo carbonilo a alcohol. Forman moléculas que se conocen con el nombre de alditoles, ¿sí? Específicamente la que proviene de la glucosa, de la reducción de la glucosa, se conoce como desorbitol, y es interesante esta molécula porque es un edulcorante natural, ¿sí? Es interesante que cuando uno reduce, ¿sí?, una cetosa, el carbonilo es plano. Habíamos visto en compuestos carbonilos que el agente reductor era un hidruro. Ese hidruro puede entrar para producir la adición, ¿sí?, por adelante del plano o por detrás del plano. Por lo tanto, la reducción de cetosas genera un nuevo centro quiral, ¿sí?, obteniéndose una mezcla 50% y 50% de alditoles, ¿sí?, que se caracterizan por ser esta estructura con esta estructura. Solo difieren en la configuración de un carbono, por lo tanto son epímeros, específicamente epímeros en carbono 2. Por último, vamos a introducir una reacción final muy interesante que la vamos a retomar en el próximo tema de hidratos de carbono, cuando veamos disacáridos y polisacáridos, que es la formación de glicósidos. ¿En qué consiste la formación de un glicósido? Bueno, recordemos lo siguiente. Nosotros habíamos visto que un aldehído o una cetona podían reaccionar con una molécula de alcohol. Si era un aldehído, formaba un hemiacetal. Si era una cetona, formaba un acetal. ¿Sí? Hemiacetal, cetona, cetal, sin la. Acetal aldehído, cetal, cetona. Ahora bien, nosotros en el hemiacetal nos queda un grupo oxidrilo. Un grupo oxidrilo puede reaccionar con otro grupo oxidrilo, produciendo una función éter y liberando agua. Bueno, específicamente es lo que ocurre en los hemiacetales. Cuando un hemiacetal reacciona con un alcohol, este oxidrilo reacciona con la molécula de alcohol, liberando agua en medio ácido, y se forma un éter. Hemos transformado un hemiacetal en un acetal. Formalmente, ¿qué sería un acetal? La reacción de un aldehído con dos moléculas de alcohol. Primero forma el hemiacetal y luego forma
el acetal. ¿Sí? Lo mismo ocurriría con una acetona. Si partimos de un hemicetal, abordaríamos a un cetal. Bueno, esto es lo que pasa, ¿sí? Esto es lo que pasa con los azúcares en su forma cíclica. Tenemos un oxidrilo anomérico que puede estar hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que hay un equilibrio. Yo acá solamente estoy representando el oxidrilo hacia arriba, ¿sí? Su forma beta. Pero ¿qué pasa cuando reacciona con un alcohol? Va a formar el éter, ¿sí? Específicamente un hemiacetal que va a formar un acetal. Un acetal cíclico. Es decir, cuando a la D-glucopiranosa yo la hago reaccionar con el alcohol más simple, con metanol, en medio ácido, lo que se me forma es un glicósido. Los glicósidos son acetales, acetales cíclicos correspondientes a los monosacáridos. ¿Cómo se lo nombra? Bueno, hay que tener en cuenta, como les decía, que este oxidrilo está en equilibrio la estructura beta con alfa, por lo tanto, cuando reaccionan con metanol, se me van a formar dos glicósidos. ¿Sí? Dos glicósidos. Cuando pasamos de un acetal, de un hemiacetal, perdón, a un acetal, transformamos la terminación osa del monosacárido en óxido. ¿Sí? Es decir, que el sufijo óxido nos está indicando que hemos transformado un hemiacetal en un acetal. ¿Cómo se van a llamar estos acetales? Beta de glucopiranósido. ¿De qué alcohol? De metilo. Si pondríamos etanol, sería de etilo. Y si pusiéramos isopropanol, diríamos de isopropilo. ¿Se entiende? Entonces tenemos la formación del beta de glucopiranósido de metilo y el alfa de glucopiranósido de metilo. Anómeros. ¿En qué difiere el oxidrilo hacia arriba, el O-metilo hacia arriba, metoxi, y el metóxido hacia abajo? Bueno, y acá está un poco lo que les decíamos y por qué se forman ambos. Bueno, fundamentalmente es porque cuando uno hace el mecanismo de reacción, que lo pueden ver en el libro, en el capítulo de carbonilos, cuando transformamos el hemiacetal a acetal, ¿sí? ¿Se acuerdan que el alcohol era un oxidante, era un nucleófilo muy débil, entonces primero había que protonarlo para que reaccione? Se forma un intermediario carbocatiónico plano, ¿sí? Plano. Esto lo pueden ver y lo pueden repasar. Por lo tanto, el alcohol podrá atacar por adelante o por, o por atrás, es decir, por arriba o por abajo. De ahí la formación de que, digamos, ese alcohol ataca una cara plana formando dos acetales enantiómeros. ¿Sí? Bueno, acá también se puede ver lo mismo que les estaba planteando acá, ¿sí? Para el azúcar. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, acá tenemos el intermediario carbocatiónico positivo, que puede ser atacado por el alcohol por encima, acá está, por encima y por debajo del plano. El ataque nucleofílico del alcohol ocurre por las dos caras planas del carbocatión, obteniendo así acetales anoméricos. Bueno, y con esto creo que queda bien explicada la segunda parte, fundamentalmente la parte de reactividad
de los monosacáridos, y hay que destacar mucho, porque lo vamos a seguir usando de ahora en más, es esta unión glicosídica que